la psicóloga, lógicamente, que es la que sabe esto, también es terapeuta gestáltica y bueno, yo diría que es una apasionada de la psico-oncología. Sí. Sí, es una apasionada de la psico-oncología, así que imagino que todo lo que sabe lo va a tratar de transmitir en un ratito y que os guste y se lo agradecemos mucho que esté con nosotros. Así que nada, todo para ti. Bueno, yo primero agradeceros a vosotros que estéis aquí. Hoy viernes 30, con la Semana Santa por delante. Entonces, bueno, agradeceros que estéis aquí. Entonces, bueno, me han dicho, yo pensé que era 1h30, me han dicho que 1 hora, entonces voy a ver si lo hago en media. Y nos vamos antes y al final, pues yo quiero que compartamos un poquito opiniones o experiencias o que también podáis aportar algo desde Gestalt, ¿no? Y bueno, pues la charla un poquito va a ser, esto es lo que vamos a tratar, un poco la introducción del cáncer, no voy a hablar mucho, de la psico-oncología un poco más y de los aspectos psicosociales, digamos cuáles son las reacciones emocionales en los pacientes oncológicos, los modelos y luego, pues bueno, una vez que ya terminada la formación Gestalt, pues qué hace Gestalt en el quehacer de una psicóloga. Entonces, del cáncer solamente deciros, hay una creencia, que además el paciente viene con ella, de que el cáncer es una enfermedad única y no lo es. O sea, podemos estar hablando de 150 tipos de cáncer. Es una enfermedad que agrupa una multitud de procesos clínicos muy diferentes unos de otros, con un comportamiento muy diferente también unos de otros. Pero tienen una característica común, es la manera de diseminarse, y lo hacen de dos maneras, ¿no? Digamos que es a través de la invasión, o sea, lo que hace la célula oncológica es migrar y penetrar en el tejido vecino, donde se desarrolla, y es la proliferación anómala de células, una proliferación muy rápida además, y otro mecanismo que tiene de invadir es la metástasis. La metástasis es cuando la célula oncológica va a otra parte del cuerpo. Los tratamientos, pues cirugía, quimioterapia, radioterapia, hormonoterapia, en aquellos tumores que son hormonodependientes, la inmunoterapia, que se trata de estimular el sistema inmune para que reaccione y aumente las defensas ante el tumor. No voy a hablar más del cáncer, ¿no? Porque digamos que sería extendernos con muchos conceptos técnicos, ¿no? Sí que voy a hablar de lo que es la psico-oncología. Digamos que los avances tecnológicos han permitido que cuando hablamos de cáncer también estamos hablando de que han aumentado los índices de supervivencia y ahora es una enfermedad, bueno, pues que se puede controlar y en algunas localizaciones también se puede curar. Eso, digamos que lo que ha hecho es que la atención al paciente oncológico también cambie, sea una atención integral y multidisciplinar. Y ha hecho que la psicología también se desarrolle y se aplique en el cáncer. Por eso estamos hablando de lo que es la psico-oncología. Es un campo interdisciplinar entre las ciencias biomédicas. Digamos que lo que el psico-oncólogo tiene formación en conceptos técnicos muy médicos de lo que es la oncología médica, radioterápica, quirúrgica, pediátrica, otras disciplinas médicas y en medicina paliativa. Pero sí que es cierto que el psico-oncólogo comparte todo el desarrollo de la psicología de la salud, lo que es la evaluación, lo que son los tratamientos psicológicos, la presencia del estrés, las reacciones emocionales en el cáncer, en el paciente oncológico, todo lo que los avances en la psiconeuroinmunología, digamos la interacción que hay entre los factores psicológicos y el sistema neuroendocrino, y bueno, pues otras disciplinas y el counseling, que es lo que vamos a ver también un poquito al final. Las funciones del psicólogo en oncología, pues además de las asistenciales y de lo que es el apoyo al paciente, a la familia e incluso al personal sanitario, también es la prevención, la docencia y la investigación. El psicooncólogo lo que hace en cuanto a prevención pues es el diseño y puesta en marcha pues de programas de educación para la salud. También promueve esos comportamientos de detección precoz, hace que la población bueno, pues se sensibilice un poquito para ir a hacer esos programas de detección precoz y de consejo genético. En cuanto a la docencia, pues, ¿qué hace el psicólogo? Pues formar al personal sanitario, sobre todo en las habilidades de comunicación. Aquí es una especialidad en donde hay que comunicar muchas noticias y ninguna buena, ¿no?
y por eso el personal sanitario pues tiene que estar formado en esas habilidades de comunicación. En cuanto a la investigación, pues un poco estudia esas necesidades y los factores psicosociales asociados al cáncer, digamos cómo influyen estos factores en la calidad de vida del paciente y en la adaptación al proceso de la enfermedad. Y en cuanto a las labores asistenciales, el apoyo que da pues, a través de la evaluación, el diagnóstico y el tratamiento, pues sus objetivos es ayudar, ¿no?, al paciente y a la familia a afrontar esas reacciones emocionales muy presentes en cada etapa de la enfermedad, a potenciar los estilos de afrontamiento activo, y aquí está ocurriendo algo, pues bueno, un poquito cómo va cambiando también el cambio social, como los índices de supervivencia han aumentado, pues también cuando los psicólogos hacemos estos estudios vamos diciendo la importancia que tiene el afrontamiento activo y positivo. Entonces el paciente viene a la consulta también como sintiéndose muy culpable porque se siente mal, siente angustia, siente tristeza, y ante eso dice, y esto va en contra mía, y va en contra mía porque cuando todo el mundo me dice que tengo que ser positivo y que tengo que estar alegre. Y ahí empezamos un poquito a trabajar con esa creencia. El afrontamiento activo y positivo no es estar alegre ante un acontecimiento tan traumático, sino es otra cosa, ¿no? O sea, es poder estar mal y cómo manejar eso, ¿no? También hacemos que se optimice ese apoyo familiar y social y del entorno que rodea al paciente y a la familia, promover una comunicación óptima entre el personal sanitario, la familia y el paciente. También ayudamos un poco a manejar los síntomas asociados, ¿no?, que son bastantes, a la quimio, a la radioterapia, a la hormonoterapia, al tratamiento de los trastornos psicopatológicos que se derivan de la enfermedad del cáncer y el acompañamiento en el proceso de la etapa terminal y en el duelo, ¿no? Digamos que esas serían todas las labores asistenciales del psicooncólogo. Bueno, los antecedentes de la psico-oncología, pues en España es a partir de los años 80, pero aparece en los años 50 el primer referente en la unidad de psiquiatría del Centro de Cáncer de Nueva York, de Memorial Sloan, ¿no? Ahí aparece la primera interacción entre oncología y psicología, pero la referente de la psico-oncología es Ginny Holland, es una psiquiatra que trabaja también en este centro, y lo que hace es un acercamiento integral al paciente oncológico, y a partir de ahí aparece todo el desarrollo de la psico-oncología, la importancia, ¿no?, de las reacciones emocionales, o sea, cómo el paciente se siente. En los años 77 el índice de mortalidad era mucho más alto que el que es ahora, con lo cual la intervención psicológica era más en la etapa del duelo, más que en las etapas que estamos tratando ahora, ¿no?, desde el diagnóstico o desde la detección precoz. En el 88, en la Sociedad Oncológica en el AFCOS, ya se contempla y se refleja la necesidad de un equipo multidisciplinar de atención al paciente oncológico. Y ahí ya sí se incluyen los servicios psicosociales y los cuidados paliativos. Bueno, en España es en la Universidad de Valencia, Zaragoza y Barcelona donde se empiezan a estudiar toda la problemática emocional asociada al cáncer, pero la primera unidad es psico-oncología. Y bueno, pues está la unidad, pero que funcione como se espera y como está reflejado en el plan oncológico todavía queda mucho. Es en el Gregorio Marañón, de aquí de Madrid, luego aparece en el ICO, la segunda unidad aquí en España, y ya se contempla en el 2001 el Plan Director de Oncología de Cataluña como que la atención psicosocial es muy necesaria en la atención oncológica y que tiene que formar parte de la oferta asistencial. Digamos, estos son los referentes de la psico-oncología. Y ahora, bueno, pues aquí me gustaría un poquito que cuando leéis la palabra cáncer o escucháis la palabra cáncer, o a lo mejor no sé si alguno ha tenido la experiencia de familiares cercanos o amigos, que os viene a la cabeza y que pudierais decir en voz alta a uno que le viene cuando lee la palabra cáncer. Así, lo primero que se os ocurra, que os viene. Miedo. Miedo. Lucha. Muerte. Muerte. Que nos espera, que es un resultado firme, ¿no? Eso que ya se viene sospechando durante un tiempo. Lo que aparece es eso, ¿eh? Lo primero que aparece en la cabeza es sufrimiento, es dolor, es deterioro, porque sí que los tratamientos producen muchos cambios, ¿no?, a nivel de imagen corporal, cambios en la dinámica familiar.
Hay incapacidad, ¿no? También la incapacidad, la dependencia, ¿no? Ese miedo a depender del otro. Si yo, ¿no? Los tratamientos tienen esos efectos que me hacen que yo no pueda con mi día a día. Pero sobre todo es esa amenaza para la vida y la sentencia de muerte de un paciente oncológico. Y ella hablaba de las 6 Ds, ¿no? Por eso he puesto en inglés, ¿no? Porque es lo más fácil de recordar, ¿no? Cuando tenemos a un paciente o un diagnóstico de cáncer son las 6 Ds y son los miedos muy presentes y preocupaciones del paciente. Bueno, pues aquí pongo, ¿no? Porque también hablan, ¿no? De lo que es la construcción de la vida. En ese momento es como recibir una ficha que tú tienes que colocar en la construcción de tu puzzle, de tu vida, una ficha que no esperas, que nadie quiere y que además la tienes que colocar en un puzzle que de repente ha saltado por los aires y no sabes muy bien por qué. Y es un proceso en el que uno tiene que recoger esas fichas, que todo se ha puesto patas arriba, toda su vida, tienes que recogerlas, tienes que ordenarlas, tienes que volver otra vez a colocarlas y eso es doloroso, porque se van mucho al pasado. Y es todo un proceso de integración. En todo ese proceso de la enfermedad sí que van haciendo ese proceso de integración. Y eso es lo que ocurre, ¿no? Cuando a uno le diagnostican un cáncer. Por eso la percepción del tiempo cambia mucho. El tiempo ya no es igual que era antes. O va muy despacio para unas cosas o va muy deprisa para otras. Pero es la percepción de que es eso de que a mí me han dado el boleto, o sea, vale, pero yo lo tengo delante. ¿Y cuándo va a ser? ¿No? Es ese impacto emocional de que el tiempo ya deja de ser como era antes. Va a ser un reto, va a ser una lucha, tener que aprender a manejar pues, las nuevas necesidades que van saliendo y esas reacciones emocionales inevitables y que van a ser más o menos intensas dependiendo pues, del momento vital de la persona y de otras muchas variables. Va a implicar un proceso de adaptación continuo para tener que manejar las distintas reacciones emocionales que van apareciendo, para tener que estar dando soluciones a cosas que es un lenguaje que de principio tampoco entienden y que es mucha información de golpe y con mucha connotación social del significado del cáncer, y también tiene que afrontar acontecimientos de la vida cotidiana derivados también de la enfermedad. O sea, eso es el primer momento que cuando uno recibe un cáncer, el diagnóstico. Con lo cual, ¿cómo no van a haber reacciones emocionales? Van a haber muchísimas, ¿no? Porque cada fase de la enfermedad tiene un estresor, uno o muchos estresores. Digamos que la fase de screening, de detección precoz y de consejo genético, la percepción y en muchos casos hay que tomar la decisión de medidas profilácticas. O sea, de decir, en el caso de mama, me hago una mastectomía radical, aunque yo no tenga un cáncer, pero tengo la posibilidad de tenerlo. En la fase del diagnóstico, pues también, porque indudablemente uno se hace unas pruebas y está esperando unos resultados. Pasar por unas pruebas por las que no se ha pasado habitualmente, pues también es un estresor. Y ya no te digo cuando te tienes que enfrentar a la consulta médica que te van a decir los resultados. Los tratamientos, pues cualquiera de ellos. La cirugía es la hospitalización, hay una pérdida de la intimidad, hay un cambio de rol, dejas de ser una persona sana para ser una persona enferma, una desorganización familiar. Me voy a meter en la cirugía, pero me han dicho lo que me van a hacer, pero también depende de lo que se vayan a encontrar. Entonces, realmente, la cirugía tiene muchísimos estresores que van a hacer que esas reacciones emocionales sean inevitables. La quimioterapia también, todos los efectos que acompañan, todos esos cambios, la caída del pelo, y que además, pues al principio también se sienten como muy culpables, porque hay personas que les importa, entonces como que reciben también por parte del personal sanitario, eso es lo menos importante, es menos, pero es importante, ¿no? Y no se atreven a decirlo precisamente por eso, porque como voy a decir que para mí lo importante es la caída del pelo, con lo cual se lo guardan mucho para ellas y para ellos, ¿no? La radioterapia, pues es más o menos donde yo trabajo en unidades de radioterapia y se sorprenden porque muchas veces llevan peor la radioterapia que la quimioterapia, porque todos los días durante 2 meses tienen que ir a una sala, estar con otros pacientes oncológicos y tienen que pasar a un búnker, donde todo el mundo sale, no corriendo, pero le dejan solo
Y también hay creencias sobre la irradiación, entonces me puede quemar la piel, ¿no? Hay muchas creencias sobre la radioterapia, no se pueden mover y hay veces que cuando tienen que ponerle una máscara que le inmovilizan, pues genera muchos síntomas de ansiedad. Bueno, la libre de enfermedad, como la voy a tratar un poquito más adelante, la voy a pasar por encima y pues hay más etapas en las que hay estresores. Esas reacciones emocionales que van a aparecer van a depender mucho de las variables médicas, las socioculturales y las psicológicas. En las variables médicas todo lo que tiene que ver con la enfermedad, cómo ha aparecido, si de una manera rápida o por el contrario si ha pasado un tiempo desde que me han hecho las pruebas hasta que me dan los resultados. La localización del tumor no es lo mismo, ¿no? Los tratamientos y la comunicación del personal sanitario con el paciente y la familia, fundamental de evaluar porque va a hacer que esas reacciones emocionales sean más o produzcan un desequilibrio o un trastorno psicopatológico. Las variables socioculturales, pues la edad de la persona, el ciclo vital en el que está, si hay niños menores de 21 años, las creencias religiosas, el significado social del cáncer para esa persona, para la familia, si hay acontecimientos vitales estresantes. Nosotros evaluamos siempre los 2 últimos años y la verdad que hay una coincidencia de que las personas suelen tener 2 años muy complicados en acontecimientos vitales, no en todos, pero sí en la mayoría. El apoyo que están recibiendo, a mejor apoyo, no tanto al mayor, porque la sobreprotección también puede provocar reacciones emocionales también de ansiedad y que la persona es mucho más difícil de explicar para ella, porque todo el mundo está encima, pero ese estar encima también provoca muchísima ansiedad. Y bueno, las variables psicológicas pues están las propias de la persona, el rasgo de personalidad, su estilo de afrontamiento. Si hay un trastorno psicopatológico previo, con lo cual dificulta, si hay una depresión o un trastorno límite, pues eso también dificulta muchísimo el afrontamiento a la enfermedad. Y bueno, pues es un poquito lo que... Todas estas las evaluamos, es un proceso de evaluación. Voy a ver un poquito, ¿no?, cuáles son esas reacciones emocionales, que aunque todos nos las imaginamos, de miedo, de tristeza, de angustia, como digo yo, son todas reacciones emocionales que además ellos las consideran como negativas, ¿no? Pero en algunos casos, pues cuando haces esa parte de psicoeducación, decimos que las reacciones emocionales no son negativas, son desagradables, pero son todas positivas, porque te van a ayudar a ti para algo, para manejar esto, ¿no? Entonces la negación es cuando la persona sí que le han dicho que es cáncer o le han dicho que es un tumor y la persona niega que sea un tumor y puede estar diciendo que es una hernia, puede estar diciendo pues, que es una lesión, que no tiene importancia y bueno, la necesita, en ese momento es lo que necesita para poder manejar ese impacto. La incredulidad es de esto no me puede estar pasando a mí. La aceptación pasiva socioemocional es ese impacto de estoy bloqueado totalmente y la anestesia es la que no siento, o sea, es como que no hay un sentimiento, no sé cómo me siento y pasan a la acción. Y la irritabilidad y rabia es muy continua, es de por qué a mí, por qué ahora, esto no es justo, ¿no? La ansiedad, un poquito al ver las fases la hemos visto, la incertidumbre sobre el proceso quirúrgico, los resultados, las consecuencias de esos tratamientos, la percepción continua de amenaza. Hay una amenaza sobre los efectos, una amenaza sobre los cambios, una amenaza sobre mi vida. La percepción de pérdida de control, o sea, es como hay algo que está ahí, que está en mi cuerpo y esto yo no lo puedo controlar, o sea, ¿cómo hago yo con esto? Y sobre todo ansiedad porque hay muchísimas nuevas rutinas, es una visita continua al hospital. Miedos y preocupaciones pues van a ser por su vida, por los cambios en la imagen corporal, por los cambios que puedan producirse en los hijos, la familia, la situación económica, miedo por el dolor, ¿no? Los efectos secundarios de los tratamientos y sobre todo hay un miedo continuo a si los tratamientos van a ser eficaces y ahora la recaída está como ahí muy pendiente. La tristeza, pues todos los cambios, ¿no? Todas las pérdidas. La primera, la salud, la movilidad, la imagen, los efectos de los tratamientos. Hay localizaciones tumorales que también producen un estado de ánimo deprimido.
el aislamiento social que a veces provocan también los tratamientos, o la persona se aísla por eso mismo, porque el hecho de tener que estar viendo a gente que le pregunte y las interacciones y ver las caras, pues también cómo comunicar a los hijos, si uno tiene un cáncer y dependiendo de la edad. Todo eso se manifiesta con apatía y desgana de las actividades de la vida cotidiana y con llanto. Aparece depresión. El 25-30% de pacientes oncológicos, los estudios indican que desarrollan trastornos psicopatológicos de depresión y de ansiedad. El otro 70% más o menos son trastornos adaptativos, de mixtos, de ansiedad, de tristeza, pero todos porque hay una enfermedad, hay un hecho muy traumático, ¿no?, que te lleva a tener que afrontar todos esos cambios. Y luego la alteración de la autoestima, o sea, la puedes tener muy alta, pero todos esos cambios que se producen en la imagen corporal y en las funciones de la vida cotidiana hacen que uno piense que ya no es útil, que no sirve para nada, que ya para qué, si necesito del otro. Entonces sí que hay una pérdida de la autoestima. Hay una amenaza también a los valores de masculinidad y feminidad. Estamos hablando de que hay localizaciones, pues como es la próstata, como es la mama, o también cáncer de útero, el hecho de la maternidad, pues eso también provoca ese sentimiento de inutilidad, yo ya no sirvo para nada. Y los cambios de roles, ¿no?, tienen que afrontar también eso. Y bueno, así un poquito rápido y voy bien, pues ¿qué ocurre, no?, en esa etapa cuando ya se terminan los tratamientos, cuando la enfermedad ya no ocupa la totalidad de la vida? No es más fácil, porque durante mucho tiempo la persona está en un ambiente seguro, o sea, está rodeada de médicos, si le pasa algo, le sale un granito, una mancha, seguidamente va a tener al médico, a la enfermera que se lo va a decir, y de repente le dicen, muy bien, enhorabuena, ya has terminado los tratamientos, y la persona no siente que tenga que sentirse alegre. Y a partir de ahí también el entorno familiar y social empiezan a decir, enhorabuena, qué bien, y la persona no se siente así, porque ella sigue notando esas secuelas de los efectos de los tratamientos y está sintiendo miedo. Es que ahora que me alejo, si a mí me pasa algo, ¿a quién voy? Atención primaria, al oncólogo, o sea, digamos que es volver a otra vida que no es la vida de antes, ¿no? Entonces sí que se enfrenta a esos nuevos retos, a reincorporarse a las actividades de la vida diaria, a adaptarse a esas tratamientos, la importancia de enfrentarse es lo médico. Hay una gran contención emocional, eso está ahí, la emoción está ahí, pero cuando terminan los tratamientos aparece esa conciencia de lo que uno ha pasado, y en esa fase es cuando consultan a veces más al psicólogo, porque hay ese desconcierto y esa sorpresa de por qué yo, que lo he llevado muy bien, o sea, me he sentido alegre, he participado de las cosas de la vida de la familia, y ahora no tengo ganas, ahora me siento más triste, ¿por qué ahora, no? Y entonces es explicarle eso, es que el cáncer está considerado como un estrés postraumático. Hay un hecho traumático en que el origen y el fin no están claros. Está el síndrome de la espada de Damocles, de que en cualquier momento puede aparecer. Los estresores son múltiples y además la fuente es interna, es en mi cuerpo donde ha pasado esto, es mi cuerpo el que está ahí, ¿no? Con lo cual las sensaciones corporales las van a vivir con mucha ansiedad, o sea, como ellos sientan algo y pueden sentir por una reacción de ansiedad, van a pensar que eso es una célula que se ha escapado y a ver por dónde anda, ¿no? Y bueno, pues también tenemos la agenda del superviviente. El superviviente pasa a 3 meses de revisiones, pero 3 meses que tiene que llegar a la consulta. 1 mes y medio antes o 2 meses antes tiene que empezar a pasar por las pruebas, con lo cual eso me voy pero no me voy. ¿Puedo volver a mi vida o no puedo volver a mi vida? Y bueno, pues la experiencia del cáncer, pues la vivencia universal es la del sufrimiento y la del dolor, eso es inevitable. Pero sí que también está la capacidad, ¿no?, de la persona de rescatar aspectos positivos que también pueden venir con esa experiencia, ¿no? Es un poco lo que llamamos el crecimiento postraumático, son aquellos cambios positivos que la persona también experimenta no por el hecho de tener un cáncer, sino por ese proceso de lucha que ha emprendido para hacer frente a todos esos acontecimientos tan traumáticos, ¿no? Entonces los cambios positivos se realizan en la percepción de uno mismo, la percepción de que uno es más fuerte. Hay muchas personas que dicen, bueno, a mí me dicen que tengo un cáncer y me hundo,
les dicen que tienen un cáncer y tiran, ¿no? Entonces es cuando dicen, yo no pensaba que era tan fuerte. Y hay ese cambio positivo y ese cambio también de que yo puedo hacer frente, si he hecho frente al cáncer, yo puedo hacer frente a cualquier hecho. Las relaciones interpersonales, hay una mejora, hay como una selección. Algunos se van alejando, pero la persona también discrimina, ¿no? ¿Quién es el que ha estado ahí? ¿Quién le interesa? ¿Quién le ha aportado, ¿no? Le ha nutrido, ¿no? Positivamente. Y cambios en la espiritualidad y la filosofía de vida. O sea, ya lo que importa son las cosas pequeñas. Aquí no estamos hablando tanto de religiosidad, sino la importancia de las cosas pequeñas y de lo que tengo, ¿no? Y a partir de ahí sí que las personas empiezan a disfrutar un poquito de la vida después del cáncer, ¿no? Es lo que llamamos ese crecimiento postraumático. Hoy muy deprisa. Bueno, y esto es lo que hacen, ¿eh? ¿Cómo se afronta un cáncer? Hay 5 estilos de afrontamiento, ahora se hablan más de 2, que es el buscador y el evitador. El buscador pues tiene que ver más con el espíritu de lucha, en el que necesita buscar información y que se la den, y el evitador es que no quiere saber nada, o sea, que no le den información y siempre habrá alguien de la familia que asuma eso. No la quiere y la puede decir. El paciente tiene derecho a saber y el paciente tiene derecho a no saber. Si no quiere saber, no se le tiene que dar la información, porque es el que decide, ¿no? Que quiere saber lo justito y hasta aquí. O hay otros que no, que quieren saber todo lo que hay, diagnóstico, pronóstico y todo lo que se le va a venir por delante, y además puntualmente. Lazarus y Forman en el 84 pues hablan de estos estilos de afrontamiento, digamos que son todos esos recursos, comportamientos que la persona lleva a cabo pues, para hacer frente a las demandas tanto internas como externas. Son muy cambiantes porque la persona va evaluando si realmente tiene esos recursos para hacer frente a esa nueva situación. Pues cuál es el ideal, ¿no? Y que todo el mundo persigue y además pues todo el mundo le aconseja que tenga, pues el de espíritu de lucha, ¿no? El que entiendan que el cáncer, el diagnóstico o la enfermedad es un desafío, es un reto, es una lucha, que uno tiene la capacidad de control de lo que le está pasando y que tiene una actitud ante el pronóstico muy optimista. La negación, pues ese mecanismo de que para mí esto, lo que me han dicho, no tiene ninguna importancia, es una mínima amenaza, con lo cual el que tenga control es irrelevante y el pronóstico va a ser bueno porque lo que tengo tampoco es tan grave. Digamos que los otros 3, el fatalismo, la indefensión o la preocupación ansiosa, pues van a hacer que esas reacciones emocionales pues estén ahí como mucho más presentes, ¿no? Entender que el diagnóstico es una amenaza para la vida, que casi es que me conduce a la muerte, que no tengo control, que estoy en manos de Dios o en manos del médico o en manos de quien yo considere que estoy en sus manos, ¿no? En la indefensión no hay control y el pronóstico es no conocido o muy malo. Y en la preocupación ansiosa sí que hay una capacidad de control. Aquí la persona hipercontrola, o sea, pero lo tiene que tener además controlado y escrito y mira por Google y busca y pregunta, ¿no? Pero claro, lo vive como una fuerte amenaza y con el pronóstico muy incierto. El riesgo, aquellas personas que tienen mayor riesgo de desarrollar un trastorno psicopatológico, pues son los que adopten una preocupación ansiosa, que tengan poco apoyo familiar o el apoyo que tengan no es muy bueno y pocas habilidades de comunicación. Y bueno, pues aquí ya pasamos al modelo cognitivo, conductual y terapia gestal. Lo que hemos visto ahora, digamos, es todo el proceso de la enfermedad, es todo lo que una persona siente, lo que una persona piensa y lo que una persona hace. Pero, y bueno, es el modelo cognitivo-conductual, ¿no? Y aquí tengo que hacer referencia a Antonio, a su charla de ciencia, el que ha utilizado, el que ha aplicado el método científico para estudiar todas estas variables de las que he estado hablando. Ese método científico es lo que ha permitido que se desarrolle la psicología y que se pueda aplicar la psicología y el psicooncólogo esté en las unidades de oncología, porque se ha visto efectivamente cómo influyen esas reacciones emocionales en la adaptación de la enfermedad y en la calidad de vida del paciente. Entonces, desde ahí pues es donde yo también me he formado, ¿no? Digamos que la psicooncología se basa en el modelo cognitivo-conductual.
¿Qué me ha aportado a mi Gestalt, ¿no? Pues aquí es un poco este proceso que yo estoy haciendo de integración, que no es tanto de cambio, ¿no? En estos años de formación de Gestalt, que tienes que pasar por terapia, que tienes que pasar bueno, pues por todo lo que ya conocemos todos los que estamos aquí, pues a mí el primer año me desajustó mucho, ¿no? Porque dices, bueno, a ver qué estoy haciendo yo, desde qué modelo, ¿no? Me quedo yo ahora, ¿no? A mí lo que me ha aportado Gestalt, y aquí sí que podéis, ¿no? También meter vosotros, ¿no? Todo lo que os venga, ¿no? De Gestalt, con todo lo que hemos hablado. Me ha ampliado mucho la mirada del que tengo de enfrente, ¿no? Es otra mirada. Digamos que Gestalt es un modelo de integración, con lo cual a mí me ha permitido también integrar todo esto, todas estas variables, y darles una base, pues eso, con ese fundamento existencial de Gestalt y esa mirada fenomenológica, esa vivencia, ¿no? Existencial de Gestalt, de que todos, yo como terapeuta y el otro, somos dos personas y que estamos compartiendo nuestras vivencias, pues de que los dos nos estamos rehaciendo y que los dos nos estamos descubriendo en esa relación terapéutica. Eso es lo que me ha aportado Gestalt, que no era desde el modelo cognitivo-conductual. ¿Qué más me ha aportado? Pues diría también un poco el ritmo, o sea, adecuarme al ritmo del otro. O sea, no es yo ir un paso por delante y yo te llevo donde yo quiero ir, no. Es que la persona tiene su ritmo y Gestalt te enseña como terapeuta a que tienes que ir un pasito por detrás. Creo que eso es bueno como terapeuta y que también es muy bueno para la persona que está ahí enfrente, ¿no? Y bueno, los darse cuenta, ¿no? El guiar al otro y orientar al otro y acompañar al otro en los darse cuenta, indudablemente es tomar conciencia de mis darme cuenta y esto que tiene que ver conmigo, ¿no? Eso sí que me ha permitido crecer pues, como persona y como terapeuta, pues morder el polvo muchas veces y continuar en el camino, y ahí es donde estoy, ¿no? Porque hay muy poco publicado o nada, y ahí pues tenemos que hacer algo, y Antonio pues el otro día sí que nos dijo que se puede hacer, ¿no? De Gestalt en psiconcología, ¿no? Si no hay nada publicado, pues Gestalt no se está utilizando en la consulta del psicólogo. Y bueno, pues comparar un poquito el modelo cognitivo-conductual, no tanto como para decir cuál es el mejor, sino también como integración. Yo lo tengo y tengo que integrarlo, en mi quehacer, ¿no? En mi consulta. Mi contexto es médico, o sea, yo cuando entra un paciente viene derivado del médico, espera encontrar un médico delante, entonces espera que me va a contar un síntoma. Pues, bueno, a veces no empieza directamente contándome cómo se siente, empieza contando su enfermedad y empieza contando sus síntomas físicos, ¿no? Y espera que en ese encuadre pues que se le evalúe y se le trate, espera una receta. ¿Qué tengo que hacer con esto? ¿No? Porque sí que yo, es cómo estás, van a lo físico, y cuando digo cómo te sientes, y entonces es como empiezan a no saber cómo decir cómo se siente. Es un modelo biomédico en ese sentido. El modelo cognitivo-conductual es un modelo dualista, ¿no? En el que separa la mente y el cuerpo, y es que el paciente también viene así. Cuando le dices cómo se siente o te está hablando de síntomas de ansiedad, y dices, ¿y dónde los estás sintiendo? Y es como que no entienden la pregunta, es como que la ansiedad está afuera, no está dentro. Porque tienen esa dualidad de una cosa es la emoción y que la emoción no saben dónde está, tampoco, ¿no? En esa pregunta. Desde el modelo Gestalt, indudablemente ese modelo holístico, ese campo de todas las variables que hemos estado viendo conforman un todo. Digamos que el modelo cognitivo-conductual es de interacción, o sea, no es la situación la que me perturba, sino lo que yo estoy pensando de ella, con lo cual es la interacción entre el pensamiento y el sentimiento, y es la acción que hay de uno y otro. En Gestalt no, en Gestalt es la integración de todo eso.